Ah, señor. Bueno, vamos a ver. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, Oscar. Qué gusto verte acá. Justo, bueno, recién empezando, de repente un poquito improvisado también de mi parte, pero nada, acá para atenderte y para poder hacer la presentación correspondiente. Listo, no hay problema. Mientras van Genial. llegando la gente. Sí, exacto. Estamos justo en ese proceso. Ya, está bien, muy bien. Más bien, quería saber si el audio se escucha correctamente mientras pongo un fondo musical, no sé si sea adecuado. ¿Me confirmas? ¿Le doy? Sí, no sé si me escuchan más bien ustedes. Sí, perfectamente, te escucho Ya, excelente, ingeniero. listo. Sí, Oscar.
Ah, muy bien. ¿Cómo están todos los que ahorita se encuentran reunidos en este webinar que digamos, hemos colocado, ¿no?, en las redes, y por supuesto hemos invitado a personas que tienen cierta cercanía con el tema vinculado al pensamiento de diseño o design thinking? Bueno, de esta forma voy a empezar presentando al expositor. Y por supuesto, tenemos que reflexionar un poco en esta época en la que nosotros estamos circundando una situación complicada, ¿no? Compleja, por decir, en medio de toda una crisis de pandemia, y por supuesto los respetos a cada una de las personas que haya tenido algún ser querido o alguien que haya resultado afectado por ello. Muy bien, entonces con este preámbulo vamos a dar fuerza y energía a todos los que están aquí con nosotros y vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos justo el flyer que de repente en algún momento les ha llegado por redes, también por nuestro sitio web y por supuesto por correo electrónico para aquellos que habían confirmado su registro. Bien, tengo el honor de poder presentar al ingeniero informático por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en gestión de la innovación empresarial por la Universidad de Barcelona de España, certificado en arquitectura e innovación por el CIT y liderazgo innovador por Inusual. Más de 14 años como consultor liderando decenas de proyectos de innovación y experiencia usuaria para empresas locales y extranjeras. Percy Negrete también ha ocupado el puesto de director de innovación y experiencia en Attach, director de User Experience en Amable, Perú, socio fundador en el 2013 y lead en User Experience en el grupo La República Digital. Actualmente es docente especializado en cursos de experiencia del usuario y gestión de la innovación en UTEC. Por supuesto, también ha tenido experiencia en Toulouse y en la Escuela de Posgrado de la UPC. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela Toulouse-Lautrec para las carreras digitales y de investigación. Bien, como pueden ver, ahora me gustaría saber si ustedes de repente pueden interactuar un poco con nosotros, y de esta forma les estoy compartiendo un código QR. Esto un poquito para ver cómo estamos también en este ambiente no tan tecnológico, en donde pues no nos podemos escabullir, no nos podemos escapar del uso de los móviles. Incluso a la hora que hemos interactuado, mandando mensajes a través de las redes sociales, hemos visto que más de un 80% de usuarios han accedido a través de sus unidades móviles o dispositivos móviles. De esta manera, ver si ustedes lo tienen disponible en este momento, sus celulares, pueden escanear ese código QR y van a poder ingresar actualmente a esta presentación en vivo. Por supuesto, solamente vamos a hacer un preámbulo con ella y después vamos a dar pase al experto expositor Percy Negrete. También pueden digitar en su celular, si lo desean, lo que está en la parte superior, en donde dice únete a highslides.com/innovate, solamente con T. Bien, entonces vamos a darles de repente ahí unos segundos para aquellos que deseen, por supuesto. Si no, pasamos directamente a la exposición del experto Percy Negrete. Bien, ya saben que tenemos disponible el chat para este encuentro, lo cual me interesa muchísimo que sea dinámico, que sea interactivo, porque acá lo importante es compartir conocimientos, llegar a la mayor cantidad de personas y por supuesto después quizás tener la oportunidad de volver a encontrarnos. Entonces, esto es un inicio para poder tener este tipo ¿no?, de actividad virtual. Bien, entonces vamos a verificar. Y quizás ahí de repente alguno de ustedes que tenga un lector de código QR, si no, ya más o menos entendemos cómo estamos desarrollándonos. Ahí, por ejemplo, ya nos han hecho un like. También pueden hacer en sus celulares likes, por supuesto. Voy a poner nuevamente el código QR. Ahí está. Ya saben, pueden acceder en este mismo instante y de esa manera desde sus celulares van a interactuar con esta presentación. A ver.
Allá, perfecto. Ya bien, entonces vamos a ver, en un segundo le vamos a dar la opción al ingeniero Percy Negrete para que pueda ser el hospedador en este momento. Muy bien, Percy. Adelante, por favor. Listo, Oscar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, gracias a Think por la invitación y también por tus palabras introductorias. Oscar, a veces me hace recordar lo que he estudiado. Por lo general, a veces hay que recapitular mucho. Como dice Oscar, yo ya tengo bastante experiencia en temas de experiencia usuaria, sobre todo, y del design thinking, gracias a una maestría que llevé, lo fortalecí este tema, orientándolo no solamente a la experiencia usuaria, sino también a todo tipo de innovación. Y me gusta compartir los conocimientos que tengo, tanto conceptos, teorías y también experiencias, sobre todo de casos, de proyectos. Me gusta compartir, enseño en varias universidades, porque veo pues que contribuyo bastante a los jóvenes de mi país, ¿sí? De nuestro país. Voy a compartir pantalla, no sé si estoy compartiendo ahorita. Y perfectamente se puede ¿Sí? visualizar, ingeniero. Listo. Entonces, yo quisiera que esta charla sea bastante amena. Somos pocos y creo que es bueno también en cuanto va a haber mayor posibilidad de tiempo para que puedan participar cada uno de ustedes, ¿no? Eh, entonces, arrancamos, ¿sí? Voy a hablar, la charla básicamente es conocer un poco de una herramienta o de una metodología bastante usada en el mundo en aspectos de innovación, ¿no? No solo es esta, hay otras también metodologías en el mundo de la innovación que se usa, pero digamos esta es la más usada, podría decirse, la más usada, y no porque digan estoy aplicando Design Thinking, solamente es porque varios procesos del diseño centrado en el usuario, como la experiencia usuaria, el diseño de servicio y otras metodologías variantes de estas, se basan en la metodología del Design Thinking, ¿no? ¿Y por qué ahora estamos como si se hubiera puesto de moda, ¿no? O algo de tendencia estos temas. Y siempre hay que recordar, ¿no? Antes de que existan estas metodologías también se innovaba. La existencia de estas metodologías es porque muchas empresas innovadoras desde hace décadas han servido como ejemplo para detectar patrones, ¿no? Patrones de experiencia, de éxito que tienen estas empresas innovadoras, y en base a esos patrones han servido para generar modelos, ¿no? Frameworks, metodologías, como una de ellas como la que les digo, el Design Thinking, que nace básicamente desde hace ya 70 años, lo aplicaba tal cual lo aplicaban los diseñadores industriales, lo empezaron a aplicar, solamente que no lo llamaban Design Thinking. Y bueno, y casi todas estas metodologías que estamos escuchando vienen de gente que ha escrito libros. En el libro plasmaba su modelo, su framework, en el cual pues habría una oportunidad para encontrar la receta para poder innovar, ¿no? Porque finalmente es como una receta estas herramientas, estas metodologías, ¿no? Y acá este mensaje es importante, y este dinosaurio también tiene que ver mucho con lo que está pasando, ¿no? Esta pantalla de la presentación yo lo mostraba inclusive antes de la pandemia, 2, 3 años antes de la pandemia, y ahora es urgente, ¿no? Antes muchos pensaban que era un deseo, ahora justamente después de esta coyuntura vemos que es una necesidad, ¿no? Más puntual sobre todo para pequeñas empresas, medianas empresas, ¿no? Que están en algunos sectores en el cual les ha impactado negativamente el tema del confinamiento, ¿no? Entonces, sencillamente no vayamos a ser empresarios que estamos encima de empresas dinosaurios, ¿no? Ya sabemos todos qué pasó con los dinosaurios, ¿no? Se extinguieron, ¿no? El tema de la, del darwinismo, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Entonces, un poco para entender
y dar paso al tema del design thinking, más que saber las fases, que creo que de repente muchos de ustedes ya saben, quisiera yo explicar con un caso, digamos, que hipotético, ficticio, ¿de qué se trata esto, no? Porque el design thinking se aplica no solamente a productos digitales, sino también a cualquier tipo de proceso de innovación. Entonces, nosotros ahorita estamos viendo esta fotografía, ¿no? Donde más o menos yo les puedo decir, miren, en esta fotografía hay un problema, ¿no? El problema que estamos viendo, ¿qué podemos asumir? ¿No? ¿Qué podemos asumir? A ver, si alguien se anima a poner por el chat qué tipo de problema estamos viendo, tan solo con la fotografía, ¿qué creen que puede haber? ¿No? Imagínense si esta fotografía le llega a varios consultores, digamos, por correo les llega a varios consultores de innovación en el mundo. Una ONG está buscando solucionar este problema. Y la ONG manda un correo con esta fotografía y nada más. Y le dice, ¿quieres participar en el concurso para poder trabajar con nosotros y ayudar a estas personas? Manda tu solución. Entonces, el consultor le llega por correo esta fotografía y, pero nada más, ni un dato, no, nada más, le dice la ONG. Este es lo único, manda tu solución, le dice. ¿Qué creen que podría mandar un buen consultor de innovación? Alguien que sabe de innovación, alguien que sabe de estas metodologías que les digo. Esto, por ejemplo, yo lo uso mucho en clases. De hecho, esto genera una actividad, un ejercicio, en el cual en un webinar será complicado hacerlo. Sin embargo, les comento, ¿no? Claro, tiene que ver con el tema de la educación, si se dan cuenta. Podemos asumir, ¿no?, que son niños que están en el África, claro, que tienen poca inversión, ¿no? Y por eso están en condiciones prácticamente de pobreza, ¿no? Eso es lo que podemos asumir, ¿no? Cada persona ve esta fotografía y puede asumir muchas cosas, pero por sentido común podemos ver que son niños que están, digamos, en un salón de clases, entre comillas, ¿no? Que hay una madera tipo pizarra y parece que la señora es una profesora y alguien está tomando la foto, ¿no? Entonces, podemos asumir que es un problema de educación, ¿no? Digamos que fuera así, ¿no? Que fuera un problema a resolver. Entonces, lo primero que tiene que hacer alguien que está metido en innovación es no dar un problema, no dar una solución al problema. No se puede dar una solución tan solo asumiendo información que te puede entregar alguien. Porque aparte de la fotografía, ustedes pueden recibir, nosotros como consultores podemos recibir estudios, un documento donde indica, pues esta es la problemática, asumiendo que este es un salón de clases, un colegio del África, y podemos recibir un montón de información en el cual nos dice, ah, ya, el problema es, incluso te puede decir que el problema es tal, ¿no? Bien específico. Entonces, alguien que quiere hacer innovación recibe de buena manera esa información y lo guarda para una etapa posterior. Lo primero que tiene que hacer, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que debería ser alguien que está en consultoría de innovación o alguien que quiere innovar y le dan esta tarea, ¿no? O sea, y la ONG les puede decir, ¿sabes qué? No tienes todo el tiempo del mundo y el dinero del mundo que pidas, todo el dinero que pidas para solucionar eso. Lo primero que tiene que hacer alguien es preguntar, pero ¿cómo? Si tienes un correo de una ONG y tan solo te dan la foto y te piden en el correo, dame una solución a esto. Un buen consultor de innovación lo que mandaría como solución no es un boceto de un colegio ni una idea, pues como nosotros conocemos al colegio, ¿no? A un colegio, a un salón de clase. Porque lo que mandemos tan solo es una hipótesis más. O sea, no es una solución. Lo que debe mandar la persona que quiere intervenir en esto es un pasaporte. Yo mandaría mi pasaporte con el número ahí, para que la ONG me compre el pasaje. Necesito ir al lugar. Me pudo haber mandado todo un estudio hecho recientemente, el problema, pero yo desde donde estoy no puedo solucionar.
No puedo asumir esto. Tenemos que ir al lugar. Yo mandaría la fotografía, mi número de pasaporte, y eso era mi solución. Mi solución es el inicio de un proceso de innovación. Y se inicia ingresando al entorno, al contexto. ¿Y de qué manera? ¿Cómo podemos encontrar el problema? ¿Cómo podemos, Carlos, por ejemplo, cómo puedes hacer el análisis? Una vez que ya viajaste, estás ahí. ¿Qué haríamos? Claro, por ahí me dicen empatizar. Muy bien, pero ¿qué se hace para empatizar? A ver, ¿qué acciones haríamos? Más allá de las fases que conocemos de repente. Porque realmente este tema del design thinking es sentido común. Solamente hay que ordenarlos, nada más, y saber qué actividades hacer, ¿no? Y yo estoy seguro, antes que lo mencione, cuando lo mencione van a recordar, ah, ya, sí, esto lo hace tales profesionales del mundo de la sociología, de la psicología, ¿no? De la antropología también. Claro, de hecho, contactarte con el encargado de la ONG muy bien, porque el encargado de la ONG ya es un actor más para poder indagar de qué está pasando aquí. Involucrarse con el entorno, conocer más de sus costumbres, claro, pero ¿cómo? Por ejemplo, el consultor que va a ir y quiere aplicar Design Thinking se tiene que sentar como un niño y escuchar una clase. Se tiene que sentar al costado. Tiene que dictar una clase como un profesor. Tiene que estar por lo menos una semana en la casa de unos cuantos niños. Estar todo el día. Ver qué sucede de la casa al colegio, la cosa. O sea, analizar de esa forma. Estar poniéndose en los zapatos, como dicen por ahí, empatizar, pero poniéndose en los zapatos con cada actor y sobre todo descubrir cuáles son los actores principales. Como les digo, puede haber un documento, un informe, un estudio donde ya te dice cuáles son los actores principales, qué problema hay, te dice cómo son la vida de cada uno de ellos, pero no, uno tiene que partir de cero, entre comillas, ¿no? Tienes esa información que son como hipótesis y tú tienes que validarlas, ¿no? Para ello tienes que hacer una investigación, una exploración, ¿no? De esa forma, cualitativa. Entonces, lo que les estoy diciendo, que es en este caso, pues, para solucionar un problema de educación, se extrapola al mundo digital también. Es lo mismo, prácticamente. Tengo varios proyectos de experiencia usuaria en donde me dan todo el brief, me dan el alcance del proyecto, pero, y me han contratado para hacer UX. Entonces le digo, ya, si vamos a hacer UX, entonces déjame hacer estas actividades previas, ¿no? Identificar con ellos cuáles son los usuarios objetivos, ¿no? Acá aparece que los usuarios objetivos podrían ser los niños, ¿no? El profesor, el padre de familia, el encargado de la ONG, el dueño del terreno, del municipio, el alcalde, son actores que participan, de alguna manera están involucrados en esta situación, ¿no? Entonces, con ellos tenemos que trabajar esta parte de exploración. Hay que explorar el problema, hay que explorar la situación. Incluso les podría decir, y me ha pasado, que luego de esta etapa de exploración, podemos identificar tres cosas. Que no hay problema, que el problema es otro, y que efectivamente puede ser también que el problema sí es como lo dicen ellos, ¿no? Hay tres situaciones que puede suceder, ¿no? A mí me ha pasado en proyectos digitales, aplicando Design Thinking, donde en esta etapa de investigación, de exploración, nos dimos cuenta que el problema no es lo que le decía, lo que nos decía el cliente. No necesitaban una aplicación, a pesar que ya se había firmado en el contrato para hacer la aplicación. En la investigación dijimos, miren, acá está el resultado, no necesitan una aplicación por A o B motivos, ¿no? Luego les diré, justamente este caso lo tengo por ahí y les comentaré. Entonces puede ser que también sea otro tipo de problema, que no es la educación, sino la alimentación, porque acá el tema es ver si realmente la educación es o no el problema como principal hipótesis, ¿no?
Y si es la educación, ¿qué es lo que genera el problema? Pero como les digo, al momento de hacer este tipo de exploración, nos damos cuenta a veces que de repente no es la educación el problema. Incluso el que estén los niños ahí afuera sin un techo puede ser por algo en beneficio de la educación. No sabemos, no podemos extrapolar nuestra experiencia que hemos tenido con una situación que no sabemos, porque ahí atañe a varios variables del modelo mental, ¿no? De cada una de estas personas, sobre todo la cultura, ¿no? Las costumbres. Otra variable del modelo mental de ellos es el uso de la tecnología, los conocimientos previos que tienen, ¿no? La experiencia previa también, incluso no solamente de los niños, sino me refiero pues de los adultos, ¿no? El profesor, los padres. Entonces, primero hay que indagar, sobre todo si es otra cultura, ¿no? Entonces, esa etapa la llamamos en Design Thinking, como dicen ustedes, empatizar, empatía. Empatizar. ¿No? De eso se trata. ¿Qué más? ¿Para qué empatizamos? Si se dan cuenta, es como un análisis, ¿no? Un análisis sin mucha data cuantitativa, sino de exploración, de observación, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué analizamos eso? Porque al inicio, al parecer, ya teníamos el problema, ¿no? Incluso muchas empresas empiezan por el problema, pero si van a innovar tenemos que explorar realmente si el problema es como dicen o no. Entonces, la siguiente etapa de esta metodología es definir qué. ¿Qué vamos a definir? ¿Qué creen que podamos definir en este problema que luego de haber hecho esta investigación? ¿Mm? Como les digo, ¿no? Tenemos que realmente saber si es el problema que nos dijeron que es o no. Entonces, definimos realmente lo que sucede, ¿no? ¿Qué problema es? Que puede ser exactamente como nos dijo, pero con ciertas alteraciones, que puede ser diferente, que puede ser que no haya problema, ¿no? También. En la definición tenemos que eh, hacer ciertas actividades para demostrar todo lo investigado en la etapa 1, que es empatizar. Es como las conclusiones, ¿no? Los insights, ¿no? ¿Y para qué nos sirve definir? Para una siguiente etapa que ya es un poco más conocida por muchas empresas, pero tampoco parten por ahí la mayoría, que es la etapa de idear, de conceptualizar. Una vez teniendo ya las conclusiones del estudio, de esta etapa de exploración y definición, ¿no? Tenemos los insights suficientes como para poder realmente generar una solución, ¿no? Mientras seguramente algunos consultores, cuando les llegó el correo, mandaron una solución que, por ejemplo, pues bocetearon un colegio como lo que conocemos, o tal vez alguien creativo y boceteó un colegio, un salón de clases con lunas transparentes, un árbol en el medio, sin techo y en vez de mesas, cojines. Está bien, puede ser muy creativo y alineado a la realidad visual que estamos viendo, ¿no? A lo que estamos viendo, pero tampoco es una solución. Cualquier boceto, solución al inicio es una simple hipótesis que merece la pena probarlas, ¿no? Validarlas, ¿no? Entonces, en esta etapa 3 ya tenemos la suficiente información realmente para poder crear, generar una idea, una solución para resolver este problema, ¿sí? Ahí sí ya viene todo ese alcance que nos dieron inicialmente, ¿no? Todo el benchmark, el estudio, todo la analítica que podría tener la empresa con referencia al problema, ¿no? Referente al problema. Y la tenemos que cruzar con los resultados de la etapa 1 y 2, ¿no? Eso nos da como las fuentes de inspiración, ¿no? Son varias fuentes de inspiración que tenemos en esta etapa, ¿no? Los resultados de la investigación, los diagnósticos que podemos hacer de algo que existe, ¿no? Eh, el análisis de la data, las tendencias, ¿no? Actualmente, cómo otros países
que tienen el mismo problema. Como ya sabemos cuál es el problema, comenzamos a investigar cómo otros países han solucionado el problema, ¿no? Ese es el análisis de tendencia. Algunos lo conocen como el benchmark. Y todo eso nos sirve como fuente de inspiración para poder crear una solución. Sin embargo, lo que salga en esta etapa de ideación tampoco es una solución 100% segura. Sigue siendo una gran hipótesis, una propuesta que ya se está acercando, ¿no? Pero igual hay que validarla. Para ello existe dos etapas. A mí me gusta mostrar de una vez las dos, porque para mí puede ser una. El prototipar y probar, que creo que es la que más se conoce y actualmente las empresas, no actualmente, sino hace ya unos 4 o 5 años en el Perú comienzan a hacer esto. La etapa de prototipar y probar. Recién este año están empezando ya por las primeras etapas, ¿no? Sobre todo en productos tecnológicos que están estrechamente relacionados a esta coyuntura de impulsar la transformación digital. Pero el prototipar y probar es generado después de la ideación. La ideación está solo, es decir, ver un concepto y lo demás es probar tu concepto, ¿no? Haces un piloto, un modelo, con el fin de que pueda interactuar con los alumnos, ¿no? Con la profesora, digamos un modelo, un piloto de salón de clase, de colegio, con el fin de probar tu idea 1 mes, 3 meses, el tiempo necesario para poder hacer los ajustes, ¿no? ¿Sí? En resumidas cuentas, lo que les estoy mostrando es el design thinking. Si se dan cuenta, más allá de estas etapas, es casi sentido común, ¿no? Es como asegurarse una correcta solución, pero interactuando mucho con la gente que tiene el problema desde un inicio, ¿no? ¿No? Hay bastante investigación, hay bastante trabajo de campo con personas. Así sea un producto digital, hay bastante también. Luego, en entornos digitales, bueno, y también en entornos presenciales viene la etapa de diseñar y construir, que está fuera del design thinking, pero es parte de un proceso de innovación, ¿no? Esta etapa ya de proyecto, en la parte de implementación de la idea, ¿no? Que incluso en esta etapa de diseñar y construir, cuando se usan metodologías ágiles, también hay una etapa de ver si realmente encaja con el mercado o no, ¿no? Si realmente esta solución tiene realmente valor, utilidad, y si hablamos de empresas, si realmente, si es un producto lo que estás haciendo, ¿no? O un servicio, si realmente te lo van a comprar o no. Lo que se llama el mínimo producto viable. No es necesario salir con todo el proyecto, sino con algo pequeño, pero que sea vendible, comercializable, pero pequeño primero y rápido de construir. Lo pequeño tiene que ser las funcionalidades más críticas, más importantes que tenga tu idea, ¿no? En este caso no vas a construir el colegio entero, con salones. Hazte un salón nomás de clase, piloto, y pruébalo. Solamente el salón, no te mandes con todo el colegio. El salón de clases es el MVP, el mínimo producto viable. Y haces ajustes al salón. Una vez hecho el mínimo producto, las pruebas, ¿no? Haces los ajustes a tu salón de clase y te animas ya a poner más salones de clase, incluso ya poco a poco el colegio, como facetado, ¿no? Pero en la vida, en esta situación, por ejemplo, en este ejercicio, vas a prototipar todo un colegio, ¿no? No vas a construir un piloto de colegio para ver si funciona. Primero construirte un salón pequeño de clase con la idea crucial, con la idea más crítica, para ver más o menos si se ajusta o no y se solucionan los problemas que puedes conseguir, que has hallado, ¿no? En tu estudio, ¿no? Estas etapas de diseño y construcción no están en la etapa en esta metodología de Design Thinking, propiamente dicha, pero sí está en una etapa, es parte del proceso de innovación, ¿sí? Incluso en el proceso de innovación hay una octava etapa que es la de introducción, la de la introducción exitosa al mercado, ¿no? La de medir, la forma cómo ofrecer al cliente y medir eso. Eso también es parte del proceso de innovación en general.
¿sí? Sé que al final va a haber una sesión de preguntas, pero si desean también pueden preguntar por el chat. Al final de la charla podemos hablar un poco de alguna inquietud que tengan para profundizar. Y en el chat pueden mandar, hacer sus preguntas relacionadas a lo que estamos viendo en el momento. ¿Sí? Claro, más bien, ingeniero, aprovechando Sí. que está haciendo su exposición, quería también, no sé, hacer alguna pregunta, ¿no? En nombre de los alumnos que probablemente también hayan participado en temas similares, ¿no? O de repente en cursos que tengan vinculación con el tema de agilidad, con el tema del pensamiento de diseño. Ahora, en esta época que estamos viviendo un poco esa incertidumbre, ¿en qué se relaciona, por ejemplo, este tipo de incertidumbre con las posibilidades que nos brinda el design thinking? Es decir, hay una parte que le llaman, ¿no? La parte de empatizar, ¿no? Y creo que en ese momento existe mucha incertidumbre. Y si no me equivoco, cuando se agrupan personas, justamente buscan diferencias. Es decir, por ejemplo, diferentes profesiones, diferentes edades, cuestión de género también. ¿Qué es lo que significa eso para el design thinking? Es muy importante y digamos, y cómo eso también se puede vincular con la situación actual. No sé, de repente la pregunta suena confusa, pero para el design thinking creo que no hay límites por lo que veo. Ingeniero, por favor, Sí, no sé si... Ujú. creo que son como dos preguntas. Primero, el tema de la incertidumbre, como bien dices. Justamente esta etapa, estas primeras etapas de exploración, como tú dices, se genera mucha incertidumbre, más de lo que pensaba la empresa. ¿Por qué? Porque estás explorando y de pronto la empresa se da cuenta que hay otros problemas, que no lo tenías en cuenta. Incluso, como les digo, el problema que la empresa pensaba que era no es. Entonces, ¿qué hacemos, no? Mayor presupuesto, lo hacemos por fases, o sea, se genera mayor incertidumbre. Pero todo depende justamente, y de hecho que han escuchado el tema de la cultura, ¿no? De la cultura innovadora, el cambio cultural, el cambio de mindset, ¿no? En empresas del primer mundo, estas empresas innovadoras, eso no les espanta. En estas primeras etapas, justamente a la gente que está encargada de la exploración, de las primeras etapas de design thinking, de la innovación, se les mide de otra forma, ¿no? No se les mide por la cantidad de proyectos que tienen que sacar y vender o servicios, sino por la cantidad de insights que sacan para atenuar poco a poco la incertidumbre. Cuanto más te acercas a una propuesta de solución, mejor, porque ya en toda la incertidumbre inicial te estás acercando con la etapa de ideación ya a algo más concreto, estás convergiendo, ¿no? Estás reduciendo la incertidumbre de las empresas que tienen ahorita, ¿no? Por ejemplo, las pymes actualmente no saben qué hacer porque están con su modelo de negocio que no le funciona por este tema, ¿no? Desde el año pasado. Ahí se recomienda hacer una nueva investigación a su cliente objetivo, ¿no? Hay varias herramientas del Design Thinking que se usa para ello, para saber cuál es el cambio conductual del comportamiento del consumidor, porque se han vuelto más digitales, han cambiado de repente las formas de uso de algunos servicios, productos, entonces hay que investigarlo. Esa investigación es la parte inicial del Design Thinking. Si se dan cuenta luego de ese resultado, les puede asustar o no, a veces incluso pueden tener miedo a ver esos resultados, pero al final eso les va a tranquilizar porque les va a pintar el panorama de cómo tiene que diseñar ya su empresa del futuro. Si va a hacer el pivoteo de su modelo de negocio o va a seguir con lo que tiene, pero con ciertos cambios. Si se dan cuenta, es algo duro de recibir las conclusiones del estudio, pero ya al menos te alivia porque ya sabes qué decisiones tomar, por dónde tiene que ir, ¿no? Eso, y claro, lo otro que me decías, claro, el tema de intervienen muchas personas, es multidisciplinario, si te refieres al equipo que hace esto, no necesariamente son la gente que construye los proyectos, son gente, por ejemplo, yo he trabajado con psicólogos del consumidor, una vez trabajé con un antropólogo, un sociólogo, porque cuando uno trabaja para empresas grandes te piden a ese nivel de investigación, ¿no? Productos digitales, ¿ah? Me refiero, desde hace 4 años, me ha resultado muy bien trabajar con psicólogos del consumidor para diseñar productos digitales. Hay bastante temas de heurística y sesgos
como para poder hacer interfaces mucho más intuitivas, que tiene que ver mucho con cómo las personas interactúan con las interfaces, y para ello tienes que analizar el modelo mental de diferentes actores, ¿no? En el caso, por el ejemplo, pues son los niños, los profesores, ¿no? Pero, pero dependiendo del proyecto, ya tienen sus respectivos usuarios, ¿no? Hay que investigarlo con ciertas herramientas que el Design Thinking te proporciona, pero más allá de usar las herramientas, hay que saber interpretarlas, ¿no? Ese es el tema, saber interpretarlas bien, porque es un estudio, es un informe en donde es todo, digamos, cuadros, textos, conclusiones, insights, y todavía ha pasado un mes y el cliente te pide, ¿dónde están mis pantallas? ¿No? Porque ya quieren ver ya pantalla, algo visual, ¿no? Eso ya sucede en la etapa de ideación y de prototipado. Vamos a continuar, ¿sí? Justo quería hacerle una pregunta así chiquita, Ya, los dale. insights, como para que quede de repente claro para todos, ¿no? Porque entiendo yo el insight, veo que es algo clave, y incluso es importante, no por el hecho de que sea algo de mucho, digamos, mucha categoría, sino más bien al revés, ¿no? Porque pueden intervenir varias personas de distinta profesión, pero el insight es como algo espontáneo, y eso quizás sea lo más valioso desde el punto de vista del design thinker, ya que podría ser la observación misma, ¿no? De una fotografía como la que planteaste, y eso justamente quería ver si nos podías explicar un poco del insight, ¿no? ¿Qué valor tiene en este proceso del design thinking? Ya, mira, eh, luego va a venir un ejercicio, una historia, una pequeña historia donde justamente van a ver el insight, pero a nivel de concepto el insight es como una verdad oculta que tenemos las personas. Sencillamente entiéndanlo como cuando tú, por ejemplo, no, de repente después de este confinamiento ya estamos más seguros con la vacuna y seguramente vamos a querer reunirnos con amigos. Te reúnes en un bar con amigos, en un pub, en la casa de alguien, amigos que no ves de hace tiempo, y de pronto tú como humano que somos, comenzamos a detectar que un amigo, pues, su comportamiento ha cambiado bastante, se siente mal de repente, o por lo contrario, muy bien. Entonces, y tú, la gente le hace preguntas y te dice, no, si está bien, me pasó eso, viajé, etcétera. Pero tú detectas algo más, ¿no? Como una intuición. Hay algo que detectas y dices, no, esta persona está muy ansiosa, está preocupada, y lo validas con tu amigo al costado y también detectó eso, ¿no? Esos son como los insights, ¿no? Son verdades ocultas que el usuario no te lo dice, pero tú lo detectas en base a una... ¿Cómo lo hacemos nosotros en Design Thinking? Entrevistas a profundidad, ¿no? Con los usuarios, de diferentes perfiles, focus de caracterización, no son como los focus group del marketing, sino otro tipo de focus, donde nos permite, mediante un diálogo, una conversación, detectar estas verdades ocultas, no de una persona, sino de varias personas que conforman un perfil. Por lo menos una muestra de 8 personas que, por ejemplo, en el caso del colegio, ¿no? De la escuela esta en África, entrevistaríamos o investigaríamos a 8 niños que cumplen con el perfil, ¿no? O de repente un grupo de 4 o 5 profesores. Cada perfil me va detectando, vamos detectando insight, ¿no? Y lo vamos anotando, pero tiene que ser de una muestra representativa, por lo menos 8 personas del mismo perfil, para, para poder validar, para poder, digamos, que estos insights sean representativos, porque si captas de uno, no es representativo en este tipo de mediciones cualitativas. Y como estamos viendo justamente aquí, hay que identificar los usuarios objetivos de nuestro proyecto, ¿no? Usuarios objetivos en el ejemplo que les mostré, niño, profesor, padre. Pero también alrededor hay otros más. El alcalde, el dueño del terreno, la ONG, ¿no? Son las esferas azules. Siempre hay que detectar el principal, ¿no? Con el principal empezamos, porque también los proyectos no es que tengan todo el dinero y el tiempo del mundo, ¿no? Hay que enfocarnos en el Pareto, ¿no? En el 80-20, ¿no? ¿A qué público vas a investigar? ¿Qué 20% te puede dar el 80% de soluciones? Identificas, ¿no? Ah, ya, los niños y los profesores, punto. No hay más tiempo ni dinero para los demás. Con ello tengo que sacar algo, ¿no? Y acá está.
Y acá muestro este gráfico porque si escoges, por ejemplo, niños, también dentro de los niños tienes que ver el promedio, el arquetipo del niño, ¿no? No vayamos a extremos, porque en el mismo salón de clase puede haber extremos como un niño, eh, eh, por ejemplo, con ciertas discapacidades, o otro niño que está en una escuela, digamos, de clase media baja, digamos, pero el niño sí es de clase alta y está ahí en ese colegio por circunstancias, pero bien extremas, ¿no? Que, por ejemplo, su mamá es profesora. Estos dos niños están en los extremos, ¿no? No queremos ni el ideal ni el opuesto, sino el promedio. Y esto también es importante realmente, por eso lo muestro esto, de tu muestra que hagas de estudio, tenemos que identificar al promedio, no a los extremos, ¿no? En los proyectos los clientes también me dicen, por ejemplo, sí, yo te consigo a los clientes para que hagas la investigación, a los usuarios. Y claro, como no conocen esto, a veces hasta familiares llaman para que estén en la muestra. Y claro, ahí vemos algunos sesgos porque vemos que el perfil no es el más indicado, no está en el promedio, sino hay muchos puestos, ¿no? Entonces, si vamos a reclutar, por ejemplo, a amas de casa que usan tarjeta de crédito, que tienen entre 40 y 60 años y que viven en los distritos de San Isidro, La Molina y Miraflores, entonces que se cumpla al menos eso bien de una muestra, digamos, de 12 para poder filtrarlo de esas 12 para ver si realmente hay algún sesgo que vaya a los extremos para quedarnos por lo menos con 8. Es importante elegir bien la muestra de estudio, porque si no te puede salir sesgado, los insights te pueden salir muy sesgados y al último el proyecto se va por otro lado, ¿no? Es importante este tema de perfilar y saber con qué usuarios vamos a hacer las investigaciones, ¿sí? En esta etapa, más allá si es proyecto digital o no, como les digo, hay un montón de herramientas. Es como cuando el carpintero quiere arreglar algo, tiene las herramientas, ¿no? Que son el martillo, serrucho, desarmador, alicate, etcétera. Son herramientas, ¿no? En diferentes etapas. Entonces, en esta etapa también tiene sus herramientas, tiene sus técnicas, ¿no? Yo lo he agrupado, digamos, en 3 tipos de investigación. La de escritorio, que es, digamos, la que usualmente las empresas no las proveen, o la que ustedes mismos pueden pueden estar o pueden tener, que es un benchmark, un análisis de tendencia, algunos estudios que se ha hecho, el estudio o sea, un estudio que tienes, por ejemplo, del consumidor en Lima, ¿no? O de la conducta del usuario en el 2020 por redes sociales, ¿no? Son estudios que sí realmente podrían darte alguna información, son válidos esos. Luego está la analítica, obviamente, ¿no? Si hablamos de productos digitales. Después está otro tipo de investigación que se hace en esta etapa, que es la exploratoria, ¿no? Es bastante trabajo de campo, observación contextual, existe un viaje del usuario, Customer Journey Map, ¿no? Es una herramienta muy usada, el Customer Journey Map, en casi todos los procesos de diseño central al usuario. Ahora último, más aún, se usa en UX, en CX, en Service Design, en estos procesos, ¿no? El car sorting se usa bastante en experiencia usuaria, que es básicamente una herramienta que te ayuda, que interactúas con usuarios para sacar una estructura de cómo podría ser tu aplicación o tu web, ¿no? Existen otro grupo de herramientas que yo lo llamo investigación primaria, ¿no? Son las más clásicas, que vienen ya incluso del marketing, que es las entrevistas, ¿no? Entrevistas individuales a profundidad. Cuando llamamos a profundidad es porque queremos profundizar en un tema exclusivo del proyecto, ¿no? A veces cuando haces entrevistas a los usuarios, te cuentan obviamente sus rutinas de uso, su experiencia mala y buena con el producto, pero se pueden ir por las ramas o a veces es muy plana, ¿no? Y no profundizan. Es cuestión de que tú detectes algún tema importante que quisieras profundizar y vas entrando con él, ¿no? Esos son por eso a veces es mejor trabajar con los psicólogos que saben técnicas de indagarlo y sacar rápidamente los insights, ¿no? Hay técnicas los 5 por qué y por qué y por qué y por qué,
ahí ya llegas a encontrar algo interesante para el proyecto, ¿no? O detectas el problema, ¿no? Yo me quedo con las entrevistas a profundidad como una de las técnicas más valiosas. Después de una entrevista a profundidad con los resultados, ya puedes generar un journey map, ¿no? Un card sorting, un mapa de empatía, un buyer persona. Eh, están las entrevistas a los expertos para detectar tendencias que hay, y no solamente expertos del rubro, si haces un proyecto digital, no solamente expertos relacionados al producto, al proyecto, sino incluso me ha tocado entrevistar a sociólogos o expertos en política para ver la coyuntura del país y ver si va a haber normas en el futuro que afecte al proyecto que estamos haciendo, al proyecto digital que estamos haciendo en el gobierno, ¿no? Participé en una etapa muy interesante para la página go.p de la PCM en el Perú, en el cual me tocó ver el tema del prototipado y pruebas, ¿no? Y ahí vi, en los estudios que hicieron, pues, vieron la coyuntura, ¿no? Del país en ese momento, eso fue hace 4 años, 5 años. Muy interesante. Y los diagnósticos de usabilidad, que es los famosos user testing, que haces pruebas de tu propuesta, de tus pantallas, del flujo de pantallas que tengas, o de algo o de una aplicación, una web que ya está lista, ¿no? Estos son, digamos, les estoy mostrando algunas, ¿no? Porque realmente hay mucho más, ¿no? Multiplíquenlo por 3 en cada etapa, ¿no? Hay mucho más, pero no se asusten, son como herramientas que a veces los usas y a veces no, ¿sí? Ojo con ello. Tampoco no es necesario saberlas todas, ¿no? No es necesario saberlas todas, ¿no? Estas son, digamos, las más importantes y en un proyecto puedes ver todas estas y hasta más, en un solo proyecto, ¿sí? Acá les voy a contar una pequeña historia real, esta sí es real, que sucedió hace años, para que se den cuenta que antes que incluso se acuñe la palabra Design Thinking, ya se usaba esta metodología, que tal cual la hemos conocido ahorita. Se trata de los edificios rascacielos en Estados Unidos, ¿no? A inicio de los 50, ¿no? Habían puros rascacielos y había un problema en algunos edificios de estos que la gente, los usuarios, la gente que trabajaba en estas empresas que estaban en estos rascacielos se quejaban porque los asesores eran muy lentos, ¿no? Y bastante, ¿no? Era un problema, pero muy, muy latente en esa época. Entonces, la gente, los dueños de los edificios, pues decían, entonces, cuando llamaban a los expertos, les decían esto, ¿no? La solución que dieron fue construir más elevadores o hacerlos más rápidos, lo que genera un costo elevado. O sea, no se trata reactivamente, ya, si me dicen que es lento, entonces lo tengo que hacer rápido, ¿no? O tengo que construir más para que se dividan los usuarios de los sensores y suban y separe menos el sensor, ¿no? No se trata de eso. Porque obviamente esto genera un alto costo, ¿no? Y para la época también, por más que busques asesores rápidos, no había, ¿no? Por el tema tecnológico. ¿Qué se hizo? Se buscó, obviamente se llamó a una empresa para que vea qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ellos comenzaron a indagar, ¿no? Y hacer preguntas a la gente que usaba estos ascensores y les decía, ¿no? Esperar en la cola más de 5 minutos. Esperaban más de 5 minutos en la cola de los ascensores, ¿no? Que le molestaba que le miren muy cerca por mucho tiempo, ¿no? En el viaje dentro del ascensor. Dice que conversaba muy eventualmente con conocidos en el viaje, ¿no? Me siento incómodo escuchar conversaciones de otras personas y otras más, ¿no? Estos son como, no son insights, son lo que nosotros llamamos verbatims. Los verbatims son palabras exactas como dijo el usuario, y nos sirve para juntar muchos de estos verbatims para encontrar como patrones, ¿no? Después los clasificamos y después de encontrar patrones vemos pues ahí el insight también, ¿no? Por ahí sale un insight cuando juntamos estos verbatims, que son exactamente lo que dijo el usuario, ¿no? Al momento de hacer las entrevistas a profundidad, ¿no? Eran un montón, realmente he puesto algunas 5 de manera para ilustrar nomás esta etapa de investigación.
Y se concluyó después de esta investigación que el problema en el fondo no era la velocidad, sino este insight, ¿no? El hastío y el aburrimiento de los usuarios. Obviamente, como les digo, un insight no es algo que literalmente la persona detecte y te lo exprese, ¿no? Lo que expresaban era que los ascensores eran lentos, pero realmente el problema no era el ascensor, sino un tema más de emoción, ¿no? En esta situación, hastío y aburrimiento, ¿no? Entonces ya detectando el insight, ¿qué solución propusieron? Antes de dar solución, antes en la etapa de ideación, por ejemplo, la parte de un reto, ¿no? No parte del problema, porque obviamente el problema podríamos ver que es el aburrimiento, ¿no? Y el hastío de los usuarios. Pero ante eso, a ese problema no puedes dar ideas, este problema lo tienes que transformar en pregunta, ¿no? Y un reto es una pregunta, un desafío es una pregunta. ¿Y por qué? Eso ya también lo decía Albert Einstein, ¿no? Él cuando le decía, mira, si tienes una hora para resolver un problema, ¿qué harías? Y él te decía, ¿no? Yo invierto 59 minutos en plantearme la pregunta correcta y 1 minuto en resolverla, ¿no? Con la genialidad, él lo resolvía, pero tenía que ser la pregunta correcta, ¿no? Tan importante es el reto como la solución, ¿eh? Ojo con ello, ¿eh? Es importante. En las técnicas de Design Thinking, en la etapa de ideación, hay una herramienta, hay una metodología en la etapa de ideación que se llama el Creative Problem Solving, ¿no? Que se aplica dentro de la etapa de ideación del Design Thinking, en el cual, pues, una de las etapas es la reformulación de retos. En vez de hacer lluvia de ideas, hacemos lluvia de preguntas, ¿no? Justamente hoy en la mañana me ha tocado hacer eso, una empresa, ¿no? Que es un poco desconcertante, ¿no? ¿Cómo va a ser lluvia de preguntas, ¿no? Incluso puede ser más abstracto que las ideas. Pero es así, porque hay que coger la mejor pregunta que lleve a la mejor solución. Acá he puesto 2 preguntas tipo reto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios del ascensor se sientan que invierten mejor su tiempo mientras viajan en él para que sea productivo? Otra podría ser, ¿cómo podríamos hacer para que los usuarios del ascensor se entretengan solos durante el trayecto para no aburrirse? Y seguramente salían más preguntas, ¿no? Pero habrán cogido estas 2 o unas más y luego cuando ya te preguntan, tú tienes que buscar ya la idea, ¿no? Una idea a esa pregunta abierta. ¿Y qué pasó? La propuesta que salió ganadora entre tantas ideas fue instalar espejos. En ningún ascensor en los años 50 en el mundo tenía espejos. Los ascensores nacieron sin espejos. Los espejos mantenían a la gente entretenida y productiva. Esa fue la solución. A partir de ese momento, todos los ascensores de todo el mundo, en todos los edificios del mundo, tienen espejos. Si se dan cuenta. Y fue por replantearse el problema. Porque si le hacían caso al dueño de la empresa, que los usuarios decían que los usuarios necesitaban ascensores veloces, sin pasar por esa investigación, compraban tecnología para hacerlo más veloz y iba a ser carísimo. Inclusive era probable que no solucionaran el problema, ¿no? Porque si el insight era el hastío y el aburrimiento, puede ser que muchas personas también se sientan, ya sea si el viaje antes era 1 minuto y ahora es 30 segundos, en esos 30 segundos pues iban a sentir el hastío y el aburrimiento. Entonces, una solución muy interesante fue el espejo. La pregunta que les digo ahora, con el espejo ya es suficiente para no tener hastío y aburrimiento. ¿Qué usamos ahora en vez de espejo? Para poder entretenernos dentro de un ascensor y no mirarnos las caras, ¿no? Hagan la prueba cuando suben un ascensor, ¿qué hacen las personas ahora? ¿Qué creen que hacemos ahora? Desde hace unos 10 años ya. ¿Quién me podría decir? El celular, así es. Ya no necesitamos espejo. O sea, bueno, tal vez necesitamos un espejo para alguien pues que sabe que va a haber un espejo en el ascensor, pero no sé, no tengo ese insight. No tengo el estudio también, pues estoy asumiendo que ya no necesitamos un espejo dentro de un ascensor, ¿no? Más allá, puede ser que el espejo también sirva para dar mayor amplitud, ¿no? Al ascensor, que se sienta más grande, ¿no? El ambiente. O puede ser también para aquellos claustrofóbicos, ¿no? No lo sé.
pero el tema es que en el de ascensor tiene que funcionar tu celular, ¿no? Yo creo que ya en muchos ascensores es normal, ¿no? El Wi-Fi, hay señal dentro del ascensor. Yo he probado en algunos edificios. Entonces, pues, es probable que en el futuro ya no haya espejos, ¿no? Si este fue el insight inicial donde todos los ascensores comenzaron a tener espejos. Entonces, este es un claro ejemplo del Design Thinking sin necesidad de saber que estaban aplicando Design Thinking. La historia dice que el vocablo Design Thinking fue acuñado en 1969, apareció un libro, y luego en los 90 una consultora bien famosa de innovación, IDEO, lo cogió para comercializarlo, digamos, y demostrar que esta metodología, pues, sí tiene soluciones, y ellos lo aplicaban, ¿no? Tal cual, ¿no? Lo encapsularon como una metodología que se llama Design Thinking, pero como les digo, estos 5 pasos ya se decía desde antes, y lo usan mucho los diseñadores industriales. Cuando yo enseño en Toulouse, por ejemplo, a los diseñadores de producto el temas de innovación, y cuando hablo de Design Thinking ellos se sorprenden, pero el Design Thinking, a mí me enseñaron desde primer ciclo esta metodología, pero no lo llamamos Design Thinking. Claro, el diseño de producto y el diseño industrial pasa por estas 5 etapas, pero no lo llaman metodología de Design Thinking, ¿no? Entonces, un poco, si se dan cuenta, tal vez esta etiqueta del Design Thinking lo dio una empresa un poco para comercializarlo, pero más bien que mal, ha impulsado la innovación, ¿no? Ha impulsado la innovación en todo el mundo, ¿no? Hay una tercera etapa, como les digo, que es la etapa de ideación, ¿no? Donde ahorita todas las empresas están también en ello, ¿no? Están tratando de sacar nuevas ideas a sus productos, más allá de lo que tienen, porque quieren diferenciarse, ¿no? ¿De qué trata? Hay que tener en cuenta, primero, que tener ideas es sencillo. Eso es contundente. Ustedes lo pueden probar. Ustedes tienen un problema, le cuentan a alguien y de pronto te puede dar 5 ideas interesantes, ¿no? Antes te hacen las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, si se dan cuenta, ves, ahí está el reto, te hace preguntas. Y tú respondes, ¿no? Y en base a esa respuesta ya te están dando ideas. Si tú pides a un grupo de personas ideas para algo, este grupo de personas en un minuto te puede generar 50 ideas. Ahora, lo complicado es que de estas 50 ideas, ¿cuáles son las más, son buenas, ¿no? No todas, ¿no? Van a ser 3, 4 buenas ideas. Eso ya es un poco más complicado, pero de todas maneras es fácil. Generar continuamente buenas ideas ya es un poco más complicado. ¿Y a qué me refiero continuamente? Que en las empresas, en esta etapa de ideación, debe haber un proceso de pensamiento creativo constante que es en paralelo, o sea, va más allá del proyecto hecho con Design Thinking. Si se dan cuenta, en el Design Thinking hay una etapa de ideación y puntualmente se enfoca en un producto, un servicio, algo que quiere resolver. Pero en una empresa innovadora, esta etapa de ideación es constante. Va más allá, es transversal Design Thinking, va más allá de que se está aplicando Design Thinking o no. O sea, es un proceso sistemático que sucede en las empresas innovadoras, que constantemente hay sesiones de creatividad para resolver problemas de lo que sea, ya sea de un proyecto, de un cliente, problemas de un área, etc., ¿no? En el 2018 implementé el proceso de pensamiento creativo en una empresa y los dejé ahí, incluso me dicen que siguen. Todos los viernes en la tarde, 2 horas se dedican a un proceso continuo, sistemático de pensamiento creativo, ¿no? Que es para resolver cualquier problema con creatividad, con técnicas de creatividad, ¿no? Con sesiones de creatividad para estimular el pensamiento divergente, ¿no? Entonces, cuando toque Design Thinking hace para un proyecto, en la etapa de ideación, aprovechan esos viernes en la tarde para poder ejecutar la etapa de ideación del proyecto que se está dando en marcha. Eso sucede en las empresas innovadoras. Ahora, por ejemplo, hay una empresa de tecnología que está en 5 países donde ya implementó el gerente de innovación este proceso de generación de ideas continuas, ¿no? Sistemática, que pasa por una etapa de divergencia y convergencia que vamos a ver ahora.
Ya, sin embargo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esto es complicado, lo que sí realmente es más complicado incluso que esto, es que, bueno, estas ideas que salgan sean convertidas en productos y servicios con éxito. Para las empresas, éxito comercial, ¿no? Eso sí realmente constituye un reto estratégico para las empresas, ¿no? Eso sí es lo difícil. Que las ideas se implementen, porque ahí implica dinero, ¿no? Dinero, e implica tiempo, recursos humanos. No solamente generar la idea, sino es lo que viene después, ¿no? Prototipado, prueba, construcción. Ahí está el tema del trabajo, ¿no? Entonces, eso sí es retador para las empresas, ¿no? En esta etapa de ideación, yo lo divido en dos etapas, divergencia y convergencia. Hay un proceso que se llama divergente, donde produces ¿qué? Produces ideas. Y hay un proceso que se llama convergente, que te dedicas a evaluar las ideas para quedarte con las mejores. Vamos a ver la divergente. En este proceso de divergencia hay muchas técnicas de creatividad, pero vamos a ver por qué existen las técnicas de creatividad, porque hay que tener herramientas para eso, si tan solo un brainstorming es suficiente. En las empresas, cuando hacemos esta etapa de ideación, un simple brainstorming queda muy pobre realmente, porque va a haber un momento en la sesión donde la gente se bloquea y no da más ideas, y ves las ideas que han puesto, muy pocas son buenas ideas. Entonces, aplicamos técnicas de creatividad que básicamente es para solucionar este problema de la creatividad, ¿no? Teniendo en cuenta que el concepto de creatividad dada por el doctor Minba Sadur es conocimiento por imaginación, por evaluación, los seres humanos estamos, las personas adultas sobre todo, aplicamos las tres al mismo tiempo. Al mismo tiempo, cuando queremos solucionar algo, aplicamos conocimiento, imaginación y nos evaluamos. El problema es eso, nos evaluamos y nos saboteamos a nosotros mismos. No hacemos esa separación, ¿no? No nos permitimos volar y tener confianza creativa para dar ideas muy interesantes. Aplicamos la imaginación y nosotros mismos anulamos nuestras propias ideas que pueden ser absurdas, fantásticas, pero eso también vale en el tema, en etapa de ideación. A pesar que no sea factible, es válido porque podemos conectar ideas fantásticas con factibles y generar una solución muy interesante. Me ha pasado en proyectos realmente para empresas grandes, donde las ideas absurdas fueron conectadas por el mismo cliente. Al ver eso, todo el mundo pudo haber pensado, pero ¿qué va a decir que esta idea, pues no tenemos tecnología actualmente para hacer esto? Pero no interesó eso. Él escuchó la idea, obviamente identificó como una idea bastante fantástica, divergente, pero conectó con otra cosa que sí era factible y el mismo cliente dio la idea final de su producto y eso lo construimos realmente. ¿Qué hubiera pasado si esta persona que dio la idea fantástica no lo hubiera dado, se hubiera reprimido y tan solo hubiera dado las ideas que creen que van a ser factibles, ¿no? Y el tema del qué dirán, ¿no? Ese es el problema. Por eso las técnicas de creatividad separa estas dos, conocimiento por imaginación, la parte divergente, y separa la parte de evaluación, que es la convergente. ¿Sí? Esto es debido a que el estímulo está por la imaginación. La evaluación, esta parte de evaluación que tenemos de nuestras propias ideas, margina nuestra imaginación. Y no se trata que estas técnicas va a aumentar nuestra imaginación. Nuestra imaginación va a ser la misma. Lo único que hace es no que los bloqueadores, que es la evaluación y un poco del conocimiento también, un poco lo atenúa para que emerja la imaginación sin ningún problema de juicio alrededor. Nadie te puede juzgar esas ideas y tú tampoco a ti mismo. Y eso hace que como si fuera un motor comienzas a imaginarte mucho más ideas. Y también hay otros estímulos como el momento que se realiza la idea, ¿no? El tema de incubar la idea, incluso la comida, los dulces, ¿no? Tema químico, biológico también hace que te impulse a que tengas mayor imaginación. Pero lo más importante acá es que la parte de evaluación lo dejes para otro momento,
que también obviamente va a haber, ¿sí? La creatividad no es innovación, ¿no? Eso sí está claro. Las ideas creativas son como la materia prima de la innovación, hay que saber generarlas, gestionarlas, implementarlas para luego convertirlas en innovaciones. La creatividad es lo único que te genera son ideas de valor y como les digo, ¿no? Lo más complicado es pasar estas ideas a la realidad, ejecutarlas. Acá algunos ejemplos, ¿no? De ideas creativas que de repente muchas personas, no, ¿qué dirán? ¿No? Pero, por ejemplo, la necesidad hace que te genere ideas muy creativas, ingeniosas. Incluso estos bidones con este armatoste que parece que funciona, pueden ser el prototipo de un producto interesante, innovador, ¿no? En la parte superior izquierda vemos lo que soluciona, ¿no? En vez de cargar el peso del agua así, con estos bidones lo haces rodar, ¿no? Esta idea es un poco más individual, es bien graciosa, pero sin embargo, miren, la confianza creativa que tiene la persona para ganar dinero, ¿no? De alguna forma, ¿no? Hasta alguien que es pobre, incluso que pide limosna, se le ocurre hacer esto y le da resultados, ¿no? No tuvo ningún juicio, lo experimentó y resultó su idea, ¿no? Esto apela a una heurística de la psicología que es el social group, ¿no? El social proof, ¿no? En el cual si tú ves que tu religión pues tiene poco, te animas a dar, ¿no? Ya, que el cristianismo tiene poco, le voy a dar un poco más para que no se quede atrás, ¿no? Él apela a eso también. Este tema de la psicología del diseño del comportamiento es también una fuente de inspiración a la creatividad, ¿no? Bueno, esto también es la fusión de dos cosas, ¿no? Hay técnicas en las cuales te dicen, ¿qué pasaría si mezclas la tijera con la espátula? ¿Para qué te serviría? Y tú lo mezclas virtualmente y te pones a pensar, ya esto puede servir para cortar pizzas, ¿no? Existe una metodología del pensamiento dentro de la caja. Incluso hay una empresa que se llama SIT, que usa esta metodología del pensamiento dentro de la caja. No hace un brainstorming, es todo lo contrario. Empieza del problema, empieza analizando el problema, empieza analizando un producto malogrado, un producto híbrido, como lo que vemos, para darle un nuevo uso, ¿sí? La confianza creativa es algo importante. ¿Qué les digo? ¿Qué responderían ustedes si leen esto, ¿no? ¿Cómo meto un elefante dentro de un refrigerador? ¿Cómo lo meten? A ver, respondan algo en lo que les ocurra, en el chat. Respondan lo que se les ocurra realmente. Acuérdense cómo están pensando ante esta pregunta. Adelante, adelante. En un dibujo, muy bien, Gina. Todas las respuestas son correctas, ¿ah? Anímense a responder. Todas son llavero, excelente. Acá no estamos evaluando ni la creatividad, ni que si responde bien o mal. Tan solo necesito que respondan o que recuerden qué es lo que están pensando. Porque el experimento es eso, saber cómo piensan ante un problema así, ante una pregunta así. Seguramente algunos están pensando, no, esta pregunta tiene truco, ¿no? Otros estarán pensando, no, esta pregunta, necesito más información para dar una respuesta, ¿no? Yo no sé si se están hablando de un elefante pequeño o de un refrigerador gigante, ¿no? Hay personas que comienzan en vez de soltar espontáneamente una idea, se repreguntan, ¿no? Quieren definir bien el reto. También hay personas así. Hay otras personas como por ejemplo Dina, creo que Gina o Dina, Gina, ¿no? Dio rápidamente, en un dibujo, no se hizo más problema y lo soltó, ¿no? Espontánea, ¿no? Confianza creativa, Genaro también llavero, ¿no? No se hizo problema, me están preguntando esto y yo respondo. Otros pueden decir, ¿sabes qué? Ya, para meter el elefante, abro la puerta del refrigerador y lo meto, y punto. No es cuestión de que me van a evaluar. Este es un tema exagerado, pero sirve para identificar cómo nosotros pensamos ante una pregunta así. En las empresas,
Hay retos complicados que resolver. No son tan capciosos o graciosos como esto, pero sí son hasta incluso mucho más complicados, que parece que no hay respuesta. Parece que no hay respuesta. Sin embargo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los equipos creativos? Lanzan respuestas así. Llaver o dibujo obviamente relacionado al reto real, ¿no? Les queda lanzar solamente ideas que incluso usan tecnología que todavía no existe en el planeta, teletransportación, que se haga pequeño, todo eso es válido en una primera etapa de divergencia. Dice acá Janet, ¿no? Fabrico un refrigerador de tamaño del elefante. Ya, eso claro, ese bien, ahora, podrá existir, ¿para qué serviría? No importa, lanza la idea, ya veremos cómo conectamos esa idea con otra cosa. A eso me refiero con confianza creativa. A las personas, sobre todo a los adultos, nos falta esta parte de confianza creativa. De hecho, seguramente algunos de ustedes están trabajando en empresas y por ahí escuchó un problema de la empresa y por ahí también ya tienen ahí la idea, quieren dar la idea porque les hizo recordar un caso o realmente ustedes generaron una buena idea, pero no sé, se sienten cortos y dicen, no, mejor no lo doy porque no me involucro, me van a decir que converse con tal persona, o tal vez me van a rechazar y decir, no, esa idea ya fue, ¿no? No, el temor a la no aceptación, ¿no? Entonces nos quedamos cortos, ¿no? Porque no tenemos esa confianza creativa que es la actitud que necesitamos en innovación. Eso, por ejemplo, también lo soluciona las sesiones de creatividad, ¿no? Si hay un moderador, les dice, ya, lancen sus ideas por más fantásticas y absurdas que sean. Ustedes lanzan. Ahí sí se sienten confiados porque estás en un ambiente controlado donde sí te dan libertad de decir todo lo que quieres, ¿no? Y de pronto esas ideas fantásticas comienzan a converger en una idea factible, ¿no? Entonces, una actitud que necesitamos en esta etapa de ideación es la confianza creativa. Si no, lo que pasa, ¿por qué no tenemos confianza creativa, no? Muchos dicen, los estudios dicen que todo depende de cuando éramos niños, ¿no? Es cuando somos niños que la sociedad, la escuela y la familia poco a poco nos va haciendo menos, con menos confianza creativa, con menos divergencia. Cuando uno le pregunta eso a un niño, bueno, si hacemos esa pregunta del elefante en el refrigerador, pues a niños de primaria, en menos de 10 segundos tienes un montón de respuestas fantásticas, ¿no? Incluso un niño te puede repetir la misma respuesta que otro niño lo dijo y no tiene reparo. No se pone a pensar, mira, no importa si lo repito, no hay reparo en que no, ¿qué me dirán si estoy copiándome? No, igual lo lanzan. No tienen ese reparo que ya los adultos tenemos, ¿no? Acá vemos en la caricatura, ¿no? Donde el niño propone algo curvo en un mundo que es cuadriculado, ¿no? Los niños a veces son así. Y esta actitud del niño es la que queremos en esta etapa de ideación de los adultos. Pero es complicado, es complicado. ¿Ah? Es complicado. Te pueden generar muchas ideas, como les digo, pero no es las ideas radicales que queremos, ¿no? Para tener una buena idea. Entonces, este es un mensaje de sensibilización también, ¿no? Hay que tratar de ejercitar nuestro lado creativo y lanzarse con las ideas. Ya saben que tener ideas absurdas vale, porque va a haber una segunda etapa donde incluso otra persona al leer esas ideas absurdas va a generar una nueva idea factible, ¿sí? La segunda etapa es la de la convergencia. Sencillamente es la etapa donde nos toca medir, evaluar las ideas, ¿no? Evaluar las ideas y para eso hay como 3 factores para evaluar las ideas, ¿no? 3 criterios, que es la deseabilidad, factibilidad y la viabilidad, ¿no? Y hay varias herramientas también, digamos, para evaluar las ideas que el Design Thinking usa. Esta es una de ellas, ¿no? Que es la que prácticamente yo enseño en los cursos, el Design Thinking. También hay otro tipo, dependiendo del proyecto, hay otras formas de evaluar, ¿no? Bajo criterios, o la clásica matriz factibilidad versus rentabilidad, ¿no? O también esta, ¿no? Saber qué es lo que queremos, si una empresa quiere innovar, qué tipo de innovación quiere, ¿no?
¿no? Por ejemplo, esta matriz lo uso bastante en las empresas, porque las empresas a veces no se ubican o no se deciden qué tipo de innovación quieren. Hay que partir también de la estrategia, ¿no? Si quieren innovaciones evolutivas o disruptivas, como la que está acá, por ejemplo, de Nespresso, el café de cápsulas, donde sí te genera una nueva demanda, un nuevo mercado, y también es bastante novedoso, ¿no? Estas son como innovaciones que transforman, que hacen el cambio de conducta de tus usuarios y generas una nueva demanda que incluso no la conoces al inicio, pero también hay innovaciones de menos grado, podríamos decir, ¿no? Como el Sachet, el Nestlé, cuando sacaron la cafetera italiana. Esta empresa Nescafé, pues, a lo largo de los años ha hecho diferentes tipos de innovación, ¿no? Pero importantísimo es tener claro qué tipo de innovación queremos, ¿no? Si nos dicen hacer un UX para una aplicación y nos dicen, pues, tú en tu ideación ves que esta aplicación se puede innovar, pero si la estrategia de la empresa es tan solo una mejora de lo que ya tienen, ¿por qué? Porque esta idea que te ha salido de innovación es muy cara, implica hacer más funcionalidades, sencillamente eso lo entregas, pero ya la empresa debe saber que eso ha salido del estudio y en cualquier momento cuando quieran ya invertir para innovar, tienen ahí la idea para hacer la nueva aplicación o las nuevas funcionalidades, ¿no? Pero es importante en esta etapa detectar ahí. Este es un ejemplo, pues, de productos digitales, ¿no? En esta etapa de ideación, pues, tenemos resultados así, ¿no? Este es de atención al cliente de Movistar. Antes de ponernos a hacer la página de atención al cliente de Movistar, el resultado de la etapa de ideación es esto, es como un diagrama de flujo, perdón, un diagrama de bloques, ¿no? Ahorita explicarlo es complicado, ¿no? Hay que estar en el tema. Esto lo estoy mostrando como para que vean cuál es el resultado de una etapa de ideación para un producto digital antes de ponernos a prototipar. Este es para la página del aeropuerto Jorge Chávez, que también ha pasado por UX, por Design Thinking. Antes de ponernos a prototipar, generamos como conclusión de la etapa de ideación un diagrama así, ¿no? El antes y el después, qué es lo que se tiene que hacer. Acá usamos, por ejemplo, una técnica de visual thinking, ¿no? Pensamiento visual, usamos composiciones fotográficas para demostrar realmente cómo tiene que ser el sitio web, ¿no? Acá también usamos visual thinking para la página, el sistema de SIAGIE del Ministerio de Educación, que también ha pasado por experiencia usuaria. En esta etapa de ideación, el entregable de esta etapa de ideación es un diagrama de bloques y una comparativa usando el design thinking de hoteles, ¿no? Un hotel 3 estrellas es lo que tienen en ese momento, pero lo que se tiene que construir es un hotel de 5 estrellas con ciertas características, ¿no? Esto es como, digamos, saber comunicar cómo tiene que ser el sistema o la aplicación o la página web en la etapa de ideación, ¿no? Ya sabes cómo tiene que ser. Después de esto ya viene la etapa de prototipado, ¿no? Porque esto obviamente pasa por una presentación al cliente, te lo aprueban ya y pasamos a la etapa de prototipado, que es un poco ya más conocido por ustedes, ¿no? Alex Osterwalder, ¿no? Un consultor pues muy conocido en el mundo de la innovación, nos dice que el prototipado hace que no trabajes en la solución, sino en la posibilidad de que te lleve a la solución. En pocas palabras, un prototipo tampoco es la solución. Tenemos que probar, ¿no? ¿Y para qué existen los prototipos? Está creado para construir realmente lo que quieres resolver, el problema, ¿no? Un prototipo debe ser navegable o funcionable. Incluso un prototipo de un mínimo producto viable debe ser ya un producto terminado, ¿no? Pero este producto lo quieres probar nada más. El prototipo te ayuda a comunicar la idea, conversar con usuarios a través de un objeto y recibir feedback, equivocarnos antes de desarrollar de forma barata y rápida, y sobre todo la última, ¿no? Te ayuda a probar, a evaluar qué alternativas y explorar otras posibilidades, otras ideas también, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos, a ver si me dicen por chat, prototipo de qué es esto. ¿Quién se anima? Prototipo, estos son prototipos reales, ¿ah? De productos bien conocidos en el mundo. Timbre o alarma, no.
Este prototipo fue presentado a Steve Jobs. Ya con eso ya bastante, una pista ya. El mouse, muy bien. El mouse, es el prototipo del mouse, el primer prototipo del mouse, ¿no? Este prototipo de qué máquina es. Es una pista, ya un artefacto de hogares. Es un artefacto del hogar. Casi todos los hogares lo tienen, lo tenemos, casi todos. No, no es el microondas, no es. Acá ven un motor que gira, hace girar algo. ¿Qué será? No es refrigeradora, no es cocina, no es microondas, no es lustradora, pero sí termina en hora. Tampoco aspiradora. También, sí termina en hora. A ver, otra máquina. Falta una. Ahí está, la lavadora. La lavadora ese es un prototipo de una lavadora. Miren, ¿ah? ¿Cómo prueban? Este está más fácil. ¿Prototipo de qué será? No, tampoco. De una impresora, pero ¿qué característica? 3D. Ahí está, muy bien, Carlos. Una impresora 3D. Así es. Lo que estoy mostrando son prototipos reales, ¿ah? Este prototipo es desconocido, famoso, ¿ah? También tiene que ver con Steve Jobs. De este prototipo, hicieron creo que 200 prototipos así, esta empresa. Inclusive solo existe ya de los 260. De esos 60, las personas dueñas de este prototipo, que inicialmente funcionaba obviamente, lo tienen como museo, ya en un museo, ¿no? Prácticamente. El primer ordenador personal, sí, es muy bien. La Apple I. La Apple I. ¿Prototipo de qué será? De repente alguien lo ha usado. A mis hijos le están enseñando Design Thinking y han empezado con este tema, con lo que estamos viendo. Han tenido un proyecto este año y en base a ese proyecto me pareció muy interesante cómo enseñar Design Thinking a los niños con un proyecto de esta manera. ¿Qué creen? Es de un juego de mesa. Es de un juego de mesa. Este juego de mesa se llama Catán. ¿Sí? De repente alguien lo conoce, es un juego de mesa moderno, ¿no? Pero muy interesante para enseñar a los niños Design Thinking realmente. ¿Qué prototipo vemos aquí? Para que vean que una atención al cliente también se puede prototipar. La atención al cliente es un piloto de atención al cliente para una cafetería, ¿no? Ahí estás prototipando muchas cosas. Ahí estás probando, por ejemplo, perdón, estás probando muchas cosas. La carta, la atención, la ubicación de la tienda, ¿no? Bueno, de la cafetería, del que atiende, ¿no? Todo estás probando, ¿no? Entonces, un prototipo para un servicio se podría decir que podría ser un roleplay, ¿no? Un juego de roles. También hay prototipos para aplicaciones, ¿no? Hay herramientas que te ayudan a hacer los prototipos navegables, ¿no?
También se puede, yo esto lo uso bastante, para aplicaciones prefiero empezar con paper prototyping, o sea, prototipos en papel, ¿no? Como primera versión de baja fidelidad, ¿no? Son prototipos de papel. Este es una historia, un storyboard que te ayuda también a prototipar un servicio, un proceso. Si, no, si estás haciendo service design, por ejemplo, se usa bastante storyboards para prototipar en baja fidelidad el servicio. También hay prototipos para tablets, etcétera, ¿no? Por cualquier dispositivo. Me ha tocado hacer prototipos para lavadoras, para interfaces de lavadoras, para relojes de baja fidelidad, perdón, para celulares de baja fidelidad. Esos celulares que se usa con cuarzo, esos antiguos, ¿eh? De los 90 o inicios de los 2000, me tocó prototipar una vez. Ahí sí tuve que llamar a un electrónico porque tenían que meter un menú en la pantalla de cuarzo, ¿no? Ahí no hay nada de aplicaciones, no es un smartphone. La pantalla era ploma, ¿no? Esas pantallas plomas chiquitas. Ahí tuvimos que prototipar un menú. Fue interesante realmente. Entonces, todo lo que tiene interfaz y todo lo que es servicio, proceso, se puede prototipar, ¿no? Y el prototipo, como ya saben, es para poder probar, ¿no? La etapa de validación, como dijo Tomás Alban Edison, le decían que era un loco ya porque tanto probaba sus invenciones que era raro, ¿no? Pero no, realmente lo que decía, no, no he fallado, tan solo quiero encontrar 10.000 maneras, quiero encontrar las 10.000 maneras que no funcionan, porque en la 10.001 encontró lo que funciona, ¿no? Testear requiere mucha preparación, como cuando empatizamos, ¿no? Prepararnos previamente en una guía, repregunten siempre, son como tips que tenemos para probar cualquier cosa realmente, ¿no? Nosotros, cuando probamos en prototipos, lo que tenemos que hacer es observar. No es una entrevista, sino le das el producto, el prototipo, el piloto, le das a la persona y observas el comportamiento, ¿no? Observas. Observas porque tienes que dejar que el usuario experimente con lo que le has dado, ¿no? Tienes que poner en contexto, ¿no? Cuando hicimos el prototipo de la lavadora Electrolux, tuvimos que, digamos, diseñar un tótem de lavadora de madera y de cartón y compramos una pantalla táctil de 21.5 pulgadas y lo pusimos como interfaz de la lavadora, porque más o menos estas lavadoras de Electrolux eran así. Y tuvimos que prototiparlo en un ambiente que no tenía techo, porque queríamos hacer que el contexto sea casi real. Obviamente el perfil de usuario eran amas de casa, ¿no? Gente que trabaja en los hogares, ¿no? En limpieza. Entonces queríamos fabricar el contexto. Importante el contexto. Muchas aplicaciones nosotros lo probamos en la calle, porque es en la calle donde va a usar la aplicación, ¿no? Hay que observar la experiencia, ¿no? Obviamente se filma, se captura, se registra en video y obviamente hay que decirle a los usuarios, no te estamos evaluando a ti, estamos evaluando nuestro producto, porque si no el usuario va a querer hacerlo todo perfecto y de pronto lo va a dejar, ¿no? Hay que tratar de que el usuario realmente en esta etapa pues se sienta cómodo y que exprese lo más sincero posible todas sus emociones frente al producto. Bueno, acá hay un caso, Santari, que quisiera, es un video que tengo. No sé, Oscar, si hay tiempo, si no, ya lo dejamos hasta ahí. Este video dura 8 minutos. Ok, yo creo que depende mucho de los participantes, sin embargo, como hemos llegado a un tiempo ya regular, de acuerdo a lo programado, Ya, muy bien. sugeriría que se pueda pasar a las preguntas que de repente tienen los usuarios y después de esto le voy a pasar un link para que puedan recibir su constancia de participación de manera automatizada. Solamente tienen que colocar datos básicos y por supuesto que el correo electrónico también indicarlo al inicio. Y con eso le va a llegar a ese correo, por favor digítenlo bien porque si no van a tener que volver a hacer el proceso del inicio. Así es, ingeniero, y por supuesto, sorprendido por todas las técnicas y sobre todo por la especialidad
que usted domina, con la experiencia que nos ha podido también mostrar, no solamente a mi persona, sino a todos los participantes. Espero entonces que nada, que pregunten por favor, porque la idea acá es justamente compartir conocimientos, interactuar y todos tienen la razón en esta fase, entiendo yo. Entonces, bueno, adelante, ingeniero. Ya. Bueno, gracias más bien por por el tiempo de permitirme compartir estos conocimientos. Es un resumen en el cual pues esto se puede ampliar en un curso, ¿no? Que de repente Think lo lance. Esta es una breve introducción, si se dan cuenta es muy interesante cada etapa. Hay que verlo bien, si están interesados, tal vez están empatizando de repente con alguna etapa del design thinking, ¿no? Algunos quieren estar en Ingeniero, la etapa de disculpe la interrupción. investigación. ¿Y Sí. este curso podría adaptarse a empresas, a estudiantes, a profesionales? En realidad veo que las posibilidades son muchas. No, claro que sí. Sí, los cursos, o sobre todo las empresas están que quieren estos cursos para la gente que trabaja en las empresas, que obviamente no necesariamente van a hacer proyectos, pero sí eh, impulsa y fomenta la cultura innovadora, ¿no? De la empresa, porque la gente puede estar viendo que los proyectos salen, pero no saben de qué están haciendo, ¿no? Entonces, a manera de cultura general incluso se podría hacer. La otra vez me quedé sorprendido. Puse en el buscador de Design Thinking y salieron más de 1 millón de sitios referenciados, ¿no? Y Sí. eso sigue en ascenso, ¿no? Entiendo yo que es algo importante a nivel mundial. Entonces, nada, quedan invitados todos los participantes que hagan sus consultas, que puedan también, de repente, compartir estas experiencias. Nosotros somos servidores y, por supuesto, encantadísimos de poder digamos, compartir no solamente este webinar, sino también cursos dirigidos para empresas o para profesionales en general. Bien, entonces, no sé, por favor, para finalizar, si tienen alguna duda, alguna consulta, ingeniero, le doy la palabra. No, todo bien, muchas gracias a ti, a Think y a la gente que ha asistido. Por ahí hay una pregunta, ¿no? Dice Edison, ¿cómo generar nuevas ideas innovadoras para crear nuevos productos o servicios que se requiere alguna habilidad? Eh, la creatividad es una capacidad, no es una habilidad. Y esta, al ser capacidad, la podemos ejercitar de tal manera que individualmente incluso podemos generar más ideas, ¿no? Radicales, innovadoras. O sea, una idea para mí no puede ser innovadora hasta que se implemente. Lo que sí podemos generar ideas muy radicales, muy interesantes, pero innovador no podría ser, porque lo innovador ya es el servicio o producto implementado, ¿no? Si tiene éxito en el mercado, obviamente. Eh, pero sí, ¿cómo generarlas? La innovación es colectiva. O sea, uno no puede innovar solo. Tiene que, si se dan cuenta, es un conjunto de personas que van a intervenir para innovar. La creatividad podría ser individual, pero yo sugiero que sea colectiva también, ¿no? Por esto estos talleres de creatividad no es para una persona, ¿no? Sino es para un grupo de personas que ayuda a hacer conexiones. Lo más recomendable es que para generar, digamos, nuevas ideas lo hagas en grupo, ¿no? Y tampoco no es tan complicado. Busquen en internet técnicas de creatividad y van a encontrar un montón y aplíquenlas, ¿no? Aplíquenlas. Sí, eso es. Genaro, hay pregunta si el video lo vamos a compartir, Oscar. Claro, va a estar disponible en algunas horas en la red social oficial de Think, Piensa Innova. Pueden encontrarlo en Facebook, Instagram. Sí, por supuesto que sí. De nada, Edison. Creo que hay una pregunta adicional, ingeniero. A ver. ¿Es posible aplicar el Design Thinking a todo tipo de idea de innovación? Sí es posible, sin embargo, como les dije inicialmente, hay otras metodologías aparte de Design Thinking que son más específicas para algo, ¿no? Por ejemplo, eh, si las empresas de manufactura, las que hacen productos y quieren innovar en productos, hay una técnica, una metodología muy conocida que se llama el Systematic Inventive Thinking, que se aplica mucho en otros países. Es una metodología que sí es bastante diferente al Design Thinking y que tiene resultados.
Ahora, el design thinking, si lo aplicas, también se podría tener resultados, pero claro, como les digo, hay algo más específico, hay metodologías más específicas o más especializadas en algo. El design thinking es muy bueno en procesos de experiencia usuaria, en procesos de diseño de servicio. Muchas gracias. Bueno, entonces acabo de compartir, después de, por supuesto, haber recibido toda la información que nosotros hemos solicitado también, y como ustedes sabrán, esto es algo para compartir. Entonces, nunca se van a agotar acá las posibilidades de responder, de poder brindarles a ustedes todas las informaciones requeridas. Ya he compartido en este momento un enlace para que ustedes mismos ingresen sus datos básicos como sus nombres, su correo electrónico y respondan 3 preguntas muy sencillas, y después de eso automáticamente se va a generar su constancia y les va a llegar con membrete y todo a su correo electrónico. Muy bien, señores, entonces agradecidos. Más bien, antes de cerrar, me gustaría que nos podamos ver todos, puedan encender sus cámaras al menos unos segundos para tomar una foto con el profesor. A ver, por favor, no sé si Percy me ayudas un poquito para eso. Claro, sí. A ver, si pueden encender sus cámaras, por favor. A ver, vamos Solamente para la foto. A ver, ahí está, muy bien, acá ahí estamos. está. Muchas gracias, Rosario, Carlos. No sé si algunos más podrían ahí. Gracias, José Antonio Meoño. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Veo que todos están ahí participando, por favor. Igualmente, Oscar, un gusto, muy bonito, muy bueno el webinar, ¿eh? Por supuesto, y después vamos Gracias. a tener también seguramente el gusto de conocer sus experiencias, porque acá José Antonio tiene muchísimas experiencias empresariales, así que ya tenemos acá a alguien dentro de la comunidad que también puede, si lo desea, ¿no? Compartir con nosotros algunas otras experiencias, como ya lo había mencionado. Bien, por favor, adelante. Entonces, vamos a tomar una foto. No sé si alguien más pueda ahí. A ver. A ver, no sé si hay alguien más. José, Gina, Edison. Vamos ahí. Ya está. Muy bien, entonces, agradecidos todos. Espero que la hayan pasado bien. Ahí está, mira, justo María, mira, recién te veo. También alumna de la Escuela de Marketing. Encantado, tú sabes que siempre es un placer tenerte en nuestra comunidad. Así que nada, pues, nada, unas últimas palabras, ingeniero, para No, nuestro grupo innovador. gracias más bien por el tiempo. Creo que sí, efectivamente me pasó un poco mal el tiempo, pero espero que les haya servido un poco de introducir esta metodología para que también se animen a llevarlo con mayor profundidad, ¿no? Ya saben que el mundo está cambiando y si el mundo cambia, las empresas también van a cambiar de todas maneras, ¿sí? Un gusto, Definitivamente. gracias. Un gusto entonces. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.